Hola amigos de octavo, recordarán que en nuestra clase anterior estuvimos conversando de las células, procariontes, eucariontes, hablamos de las bacterias y de las arqueas. Yo te dije que están separadas actualmente separadas de las bacterias de las arqueas y que antiguamente se hablaba de arqueobacterias. Bueno, investigando ahí en tu texto escolar, descubrí más adelante que aún en el texto escolar hablan de arqueobacterias. Por si te encuentras con eso, no te vayas a asustar. No voy a pelear con el texto escolar. Pero la línea biológica la plantea por separado. Y yo te dije que eso se había descubierto con los avances del microscopio. Habíamos hablado de Zacharias Hansen o Jensen, que en 1590 se le atribuía a él la invención del microscopio. Estos microscopios que eran de lentes, no los microscopios electrónicos y poderosos que hay en el día de hoy. Bueno, vamos a avanzar justamente en la línea de tiempo de lo que es el desarrollo de la investigación de la célula, cuáles son los científicos que mayor aporte han hecho, y además, junto con eso, vamos a terminar hablando de la teoría celular. Pon mucha atención entonces a esta línea de tiempo porque va a ser base para el trabajo, para el primer trabajo que me vas a tener que mandar a mí ahora en el segundo semestre. Partamos entonces con nuestra clase. Entonces, esta clase es la lección número 4, ¿ya? Y vamos a partir con el título Avances en el estudio de la célula a través del tiempo. A través del tiempo. Y para eso justamente es que vamos a hacer una línea de tiempo partiendo con Zacharias Hansen o Jensen, como tú prefieras decirle, en 1590. Y vamos a poner en esta línea de tiempo los científicos que justamente son los que van a constituir tu trabajo, tu primer trabajo del segundo semestre. Ya te voy a dar las instrucciones. Trabajo, te adelanto, ya escrito a mano en tu cuaderno, fotografiado y después enviado a mi correo de profe Rodrigo. Vámonos por partes, ya te voy a dar la fecha y las características. Entonces, decíamos, vas a ir registrando esta materia en tu cuaderno, todo esto va en el cuaderno, tu trabajo también va en el cuaderno, de ahí las fotos. Entonces teníamos como primer científico destacado, vamos viendo. Avances en el estudio de la célula a través del tiempo. Tenemos nuestra línea de tiempo aquí, que yo la he estado escribiendo, ¿ya? Y tenemos que ir distribuyendo en esta línea de tiempo los avances de estos científicos que son la base del trabajo que tú me vas a hacer a mí. El primero, Zacharias Jensen, con J-A y S en 1590. Se le atribuye la invención del microscopio. Si nos pegamos un salto a 1965, nos encontramos con Robert Hooke, que escribió su libro Micrografía, basándose en sus estudios del microscopio, libro Micrografía, y ahí empezó a hablar de las células y los cortes que se le hacían al corcho y a diferentes cosas con que empezó a mirar. En 1674, Anton van Leeuwenhoek, realizando observaciones con el microscopio, por eso la importancia de la creación del
de la invención del microscopio, Anton van Leeuwenhoek dio otro paso más y 1674 logró observar microorganismos en diferentes situaciones que contenían agua en líquidos, y después logró ver por primera vez los espermatozoides en el semen. Y ahí observó la particularidad del movimiento de estos seres invisibles. Y así fueron avanzando hacia desarrollar lo que sería una teoría celular. Matthias Schleiden, en 1838, se dedicó a utilizar el microscopio para observar plantas y estableció que las plantas están formadas por células. ¿Ves el puntero ahí donde te indico ese símbolo? En biología es la abreviatura de célula, ¿ya? Así que células en las plantas. Las plantas estaban compuestas por células. Él tomó diferentes hojas, diferentes partes de las plantas, las cortó y las fue observando hasta establecer esas celdas pequeñísimas. Y esas celdas pequeñísimas aparecían con su nombre ya referenciadas en el libro Micrografía. En 1839, un año después, Theodor Schwann hizo lo propio en observaciones con animales. ¿Y qué fue lo que concluyó Theodor Schwann? Que los animales están constituidos o formados por células. Claro que después se estableció la diferencia entre las células animales, células eucariontes o eucariontas animales, y las células eucariontes o eucariontas vegetales. ¿Ya? Y ya vamos a hablar en detalle de esas diferencias. En la clase anterior algo te adelanté. Después de 1839, nos pegamos un salto a 1855. Lo registras en 1855. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, ¿qué fue lo que hizo? Él estableció que toda célula proviene de otra. ¿Ya? ¿Cómo toda célula proviene de otra? Sí. Anótalo, por favor. Toda célula proviene de otra. Profesor, ¿y cómo es que toda célula proviene de otra? Sí, queridos alumnos, las células se comportan como si fuesen personas, ¿ya? Un organismo unicelular es por sí mismo un ser vivo. Los procariontes son seres vivos. Ya hablamos de los procariontes, ya hablamos de las amebas, de los protozoos, de las arqueas. Inclusive tu libro te va a hablar, como antiguamente, de arqueobacterias. Y aunque estas células estén dentro de un organismo pluricelular y sean eucariontes, lo que quiere decir que tienen su núcleo diferenciado y son más evolucionadas y más grandes que las procariontes, aunque así sea, toda célula proviene de otra célula. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, hay mecanismos de reproducción celular.
Hay varios, por ejemplo, uno que se llama bipartición. La célula en cierto momento empieza a dividirse, ya empieza a una célula grande, empieza en determinado momento, empieza a dividirse y empieza a transformar su forma y su núcleo se empieza a separar también y finalmente aparecen dos células. Y de donde venía una célula, después hay, donde había una célula, después vamos a tener dos células. Por diferentes mecanismos que tiene la célula. Por ejemplo, por bipartición. Hay otras que se reproducen por yemación. La reproducción celular, inclusive la de los humanos, también depende de las células. Tenemos células específicas que son las células sexuales, ya los gametos masculinos, espermatozoide, gameto femenino, ovocito, ya. Pero el tema de nuestra clase, no nos vamos a ir para allá, el tema de nuestra clase es esta evolución temporal y los avances que hicieron Zacharias Jensen, Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow. Todos estos científicos, tú los vas a mandar a tu cuaderno y vas a preparar el primer trabajo de estudio de los aportes de estos científicos que te acabo de mencionar. Y en los años, ya te di los años en que habían hecho sus aportes. Pero tú vas a tener que detallarlo con mayor profundidad. Francamente, ¿qué tienes que tener? Bueno, aquí te voy a establecer las condiciones y tú lo copias para que quedes en claro del trabajo que te estoy pidiendo. Lo primero de tu trabajo es que tiene que estar escrito a mano. No me mandes fotos de libros escritos a mano. Ahí está, a mano. Si le vas a incluir dibujos o láminas, eso está bien. Pero ten en cuenta que me vas a mandar una foto con las páginas del trabajo, ¿ya? Biografía, que si le gustaba el fútbol o el tenis, bueno, eso no es tan importante. Lo que es importante son los aportes. Aportes e investigaciones. Aportes son los inventos que desarrolló. Ya sabemos que todos estuvieron vinculados a el estudio de la célula utilizando microscopios. Eso es lo que tienen en común. ¿Para cuándo se manda este trabajo? Que es lo que ya te tiene que empezar a preocupar. Aquí estoy revisando en el celular y te voy a dar la fecha de tu trabajo. Esto va a estar, me lo tienes que mandar el miércoles 24. ¿Ya? Enviar al correo del profesor Rodrigo. Profe Rodrigo, me mandas el trabajo el día hasta el día miércoles 24. A ver, déjame revisar bien que no me esté equivocando en la fecha. Miércoles 24. Me cuesta escribir. Miércoles 24, ahí sí. De este mes y de este año. No lo quiero para el próximo año. Y usted puede hacer dibujos,
escrito a mano, con un lápiz de pasta azul o negro que yo pueda leerlo, no esos de colores que no se ven, porque le vas a tener que sacar una foto y enviármelo. ¿Necesito 30 hojas para el trabajo? No, vaya al grano, vaya ahí a lo que corresponde, ¿ya? Porque no se trata de mandar la Biblia, sino que de que tú estudies, vayas memorizando y vayas complementando la información que te di aquí en esta línea de tiempo y que también aparece en tu texto escolar. Aquí estoy buscando el texto escolar para ver en qué página podemos basarnos. Me parece que esto lo tenemos hay materia en la página 55 de tu texto escolar. Del texto escolar o texto del estudiante que le llaman. Pero vas a tener que buscar un poco más de información, ¿ya? Y con poco más que eso ya estás armando tu trabajo, que no lo quiero en 30 hojas, basta con media plana para cada uno de esos científicos que te mencioné. ¿Cuáles científicos? Todos los que aparecen en la línea de tiempo que te hice aquí arriba. Y nos vamos entonces, ¿a dónde nos vamos? A la teoría celular. La teoría celular es una teoría científica, válida y validada a través del tiempo. No como algunas teorías descabelladas por ahí que vamos a ver, como la generación espontánea. No, aquí ya había observación, verificación. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría celular? La teoría celular, en forma muy resumida, plantea que todos los seres vivos están formados por células. Sí, señor. Que las células son la unidad funcional de los seres vivos. Que toda célula se origina de una célula preexistente. ¿Por qué sería eso? Porque la célula tiene dentro de sí un material genético contenido en lo que se llama el ADN. Y que este ADN le da una programación que le dice cuál es su forma, cuál es su función, cuánto tiempo va a vivir, porque las células nacen, viven y mueren, y cómo se va a reproducir. ¿Y dónde está toda esa información? Imagínate dentro de una diminuta célula microscópica. Dentro de ella está esa información. Y en las células procariontes o procariontas, esa información del ADN está revuelta con el citoplasma. Y son células más pequeñas aún y más antiguas. Y en las células eucariontas, esa información del ADN está encerrada específicamente en el núcleo celular y separada por la pared nuclear. Bueno, entonces, te dije, teoría celular. ¿Qué plantea la teoría celular? La teoría celular nos plantea lo que fueron descubriendo los científicos de lo que tú me vas a hacer el trabajito. Plantea que los seres vivos están formados todos por
células. Todos los seres vivos están formados por células. O sea, que dan la estructura. Además, que las células son la unidad funcional. Las células son la unidad funcional. De todos los seres vivos. Ya te lo dije, las células traen en el ADN una programación que les dice qué es lo que tienen que hacer ellas, ¿cierto? Y a partir de ahí se va construyendo el ser vivo desde la célula, unión de células a los tejidos. Los tejidos se organizan para los órganos en su conjunto forman lo que es un sistema y todos los sistemas trabajando en acción dan origen a los distintos seres, ya sean vegetales o animales. Y si es unicelular, de todas maneras, la célula. Bien, ¿qué más decíamos? Toda célula se origina de una célula preexistente. Toda célula se origina de una célula que es preexistente. Lo que nos lleva al dibujito este que teníamos acá, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta es, ¿de dónde salió esa primera célula? Porque si toda célula se origina de una célula preexistente, o sea, anterior, ¿cuál es el origen de la primera célula? O lo que se define por ahí como si todas las gallinas y pollos vienen de un huevo, ¿quién puso el primer huevo? Esa es la gran pregunta. Y esto nos va a llevar en clases posteriores a las teorías del origen de la vida. Pero por ahora conformémonos con la célula y van a preparar este trabajo breve, resumido, pueden incluir dibujos, le sacan fotos, nadie te está pidiendo 30 páginas, 20 páginas, ¿ya? Pero sí que quede claro cuáles fueron sus aportes, ojalá que dónde estudió, qué es lo que hacía, su oficio. Y con ese trabajo me lo mandas tal como te lo señalé, ¿cierto? Hasta el día miércoles 24 de este mes. Que me lleguen tus trabajos, trata de no atrasarte más allá de esta fecha. Y nos estamos viendo en la clase siguiente. Chao, queridos alumnos.